Judas se une a los discípulos. Bartolomé, Simón Celotes, Judas Tadeo y Felipe fueron aquí a ver a Jesús, por quien fueron recibidos cordialmente, cenaron con él y permanecieron toda la noche. Jesús había visto a menudo antes de Bartolomé, le había dado una llamada interior a su servicio y había hablado de él a los discípulos. Simón y Tadeo eran sus primos. Judas Iscariote también había llegado con los discípulos mencionados anteriormente, sin embargo se quedó a dormir en una casa donde había dormido antes. Bartolomé y Simón hablaron con Jesús de Judas. Dijeron que sabían que él era un hombre activo y bien informado, muy dispuesto a ser de servicio y muy deseoso de un lugar entre los discípulos. Jesús suspiró mientras hablaban y cuando le preguntaron la causa de su tristeza, él respondió: «Todavía no es tiempo de hablar, sino solo pensar en ello». Los discípulos recién llegados habían venido de Cafarnaúm donde se habían reunido con Pedro y Andrés. Tenían mensajes de allí y había llevado también a Jesús algo de dinero para los gastos del viaje. Judas, que los recibió en Naín, los acompañó a Meroz. Incluso en este periodo inicial, ya era conocido por todos los discípulos y él había estado recientemente en Chipre. Las múltiples historias sobre Jesús, de sus milagros, de las diversas opiniones forman de él, a saber, que algunos lo consideraban como el hijo de David, otros le llamaban el Cristo, y la mayoría lo consideraba el más grande de los profetas, habían suscitado mucha curiosidad acerca de él entre los judíos y paganos de la isla. Cuando Judas conoció en el camino que Jesús tomaría para ir a la región de Meroz, donde él mismo era bien conocido, fue a buscar Bartolomé. Ellos se conocían ya cuando Bartolomé lo invitó a ir con él a Meroz y lo presentarlo a Jesús. Pero primero fue a Cafarnaúm con Judas Tadeo para ver los discípulos allí, y desde allí con Tadeo y Felipe se unieron con Simón Celotes. Judas les rogó de nuevo que les presentaran a Jesús muy deseoso de convertirse en un discípulo. Ellos estaban bien contentos de hacerlo, porque se deleitaban con su inteligencia, su voluntad de prestar un servicio, y su manera cortés. Judas Iscariote pudo haber tenido en ese momento 25 años de edad. Era de estatura media y de ninguna manera fea. Su pelo era de un negro intenso, la barba un poco rojiza. En su atuendo estaba perfectamente limpio y más elegante que la mayoría de los judíos. Era afable, servicial y amante de hacerse importante. Era avaro de honores, distinciones y dinero. Siempre estaba en busca de buena suerte, siempre deseoso por la fama, el rango, una posición alta, la riqueza, a pesar de no ver con claridad cómo todo esto iba a venir a él. La aparición de Jesús en público le animó en gran medida a la esperanza de la realización de sus sueños. Todo el mundo pensaba que Jesús estaba a punto de establecer un reino, por todas partes se le pensaba como un rey, como el Mesías, como el profeta de Nazaret, en todas partes se hablaba de sus milagros y su sabiduría. Judas por tanto había concebido un gran deseo de ser contado como su discípulo y para compartir su grandeza que, pensaba, iba a ser la de este mundo. Durante mucho tiempo, ya había recogido, en donde podía, información sobre Jesús y había llevado a su vez noticias sobre él. Había buscado la amistad de varios de los discípulos y ahora se acercaba al objeto de sus deseos. El motivo principal que influyó en él para seguir a Jesús fue el hecho de que no tenía resuelta la ocupación en que se desempeñaría. Se había embarcado en el comercio, pero sin éxito, y había dilapidado la fortuna le había dejado su padre natural. Últimamente había estado ejecutando todo tipo de comisiones, el ejercicio de toda clase de negocios y corretaje para otras personas. En el desempeño de tales asuntos, se mostró tanto celo e inteligente. Un hermano de su difunto padre, llamado Simeón, se dedicaba a la agricultura en Iscariot, el pequeño lugar de una veintena de casas que pertenecían a Meroz y la que se hallaba a poca distancia hacia el este. Sus padres habían vivido allí mucho tiempo. Sus padres llevaron una vida errante, su madre era bailarina y cantante pública.
Ella era de la raza de Jefté y de la tierra de Tob. Ella era una poetisa. Compuso canciones e himnos, que cantaba con acompañamiento del arpa, enseñaba a las jóvenes a bailar y llevaba consigo de un lugar a otro todo tipo de adornos femeninos y nuevas modas y diversiones. Su marido, un judío, no estaba con ella, vivía en Pella. Judas era un hijo ilegítimo cuyo padre era un oficial del ejército cerca de Damasco. Cuando la madre de Judas en Ascalón durante su vida errante, se libró de él abandonándolo a la orilla de un río, fue recogido por un matrimonio que no tenía hijos. Su educación fue esmerada pero luego fue díscolo, y por sus mentiras y mala conducta fue remitido a su madre. El marido cuando supo que su madre había tenido a Judas con otro hombre la maldijo. Judas recibió algo de riqueza de su padre natural. Estaba poseído de mucho ingenio. Después de la muerte de sus padres, vivió principalmente en Iscariot con su tío Simeón, el curtidor, y se ofrecía como corredor de varios negocios. No era hasta el presente un mal hombre, pero sí hablador, ambicioso de honor y de riquezas y sin firmeza de carácter. No era tampoco licencioso ni sin religión, por el contrario era observante de todos los usos judaicos. Tenía disposiciones para ser muy bueno, como también para las mayores maldades. A pesar de todas sus cualidades de habilidad, de carácter servicial y disposición para hacer favores, tenía una expresión de dureza, de tristeza y de oscuridad en su rostro que le venía de su ambición, de su avidez y de una oculta envidia, que lo devoraba y se extendía hasta las virtudes de los demás. Cuando más tarde volvió con su madre y ésta tuvo un altercado con su marido, por causa de él, la madre maldijo a Judas también. Ella, como él, a veces tenían muchos bienes como de pronto se encontraban en la miseria. Por lo demás, los discípulos se llevaban bien con Judas Iscariote, en un principio, por causa de su carácter servicial, que se extendía hasta a limpiar los zapatos. No he visto nunca que hiciese algún milagro. Estaba siempre lleno de ambición, de envidia y hacia el final de la vida de Jesús estaba del todo aburrido de andar en vano, de obedecer y de todo lo que se refería a Jesús, que no podía comprender. Bartolomé y Simón Celotes lo presentaron a Jesús con estas palabras: Maestro, aquí está Judas, de quien te hablamos. Jesús lo miró muy amigablemente pero con indecible tristeza. Judas, inclinándose, dijo: Maestro, te pido me dejes tomar parte en tu enseñanza. Jesús le respondió mansa y proféticamente: esto lo puedes tener si no lo quisieras dejar a otro. Esto lo dijo Jesús profetizando sobre Matías que había de tomar parte entre los 12 y también a la entrega que Judas haría de él.